Hola, ¿qué tal están chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles el tercer capítulo de este manhwa. Si te está gustando recuerda darle like y suscríbete ya que eso me motiva a seguir trayendo contenido. Y bueno, sin más que decir, trae algo de comer y disfruta del video. Los chicos le preguntarían que si acaso sabía boxear, pero Sohyun estaría totalmente inmerso en que podría ganarles ya que son solo 5. Y mientras el tipo de azul se lanzaba nuevamente a atacar, Sohyun se desesperaría ya que aunque acabara con él aún quedarían 4 más, y le reiniciaría la vida con un jab a la mandíbula. El tipo caería al piso inconsciente, sus amigos comenzarían a intentar reanimarlo pensando que estaba muerto, el sistema le notificaría que había acabado con uno de ellos pero este estaría aún en shock al pensar que lo había matado. Pero uno de los tipos les diría que se callen ya que solo estaba desmayado por un golpe en la barbilla. Este comentario le generaría un gran alivio a Sohyun. El rubio les diría a los demás que lo ataquen mientras Sohyun mencionaba que necesitaba prepararse para lo que venía, los otros estarían preparándose y ahora sería mucho más difícil acabar con ellos atacando los 4. Sohyun comenzaría a escapar mientras los otros tipos lo perseguían a toda velocidad gritándole que vengarían a su amigo. Pensaría que si lo rodeaban estaría acabado, así que necesitaba pensar en alguna manera de acabarlos uno por uno. El prota se metería en un callejón en donde era básicamente su plan para que no lo atacaran por todos los flancos. Los tipos solo sonreirían al mencionar que por fin lo habían atrapado y notarían que ya estaba muy cansado. Y mientras los chicos decían que su resistencia era una basura, el prota sacaría la semilla del ermitaño que le dio el maestro Karim y se la tomaría de un solo bocado mientras los otros estaban extrañados por eso. Entonces el rubio se abalancearía a darle el primer ataque, pero Sohyun ya recuperado le propinaría un jab directo en la cara haciendo retroceder brutalmente su cuello. Y sin darle oportunidad de atacar comenzaría una ráfaga de múltiples jab. Los otros matones se sorprenderían porque hace unos momentos el tipo estaba totalmente exhausto. Sohyun diría que ya se había familiarizado con el jab y lo podía usar a voluntad, mientras pensaba que tal vez sería suficiente para enfrentarse a Go Hyun y mientras tanto había derrotado completamente al rubio que yacía tendido en el suelo. Los otros tipos comenzarían a acobardarse al ver que habían derrotado a sus dos compañeros. Pero Sohyun no les daría oportunidad de escapar lanzándose para acabarlos, derrotaría al primero de un solo golpe, al segundo igualmente le daría un golpe en la barbilla derrotándolo, y al último sería la misma historia, noqueándolo de un solo golpe, y había completado la misión estando exhausto rodeado de todos los chicos derrotados. El sistema mencionaría que las condiciones ocultas habían sido logradas, lo que dejaría confundido al prota. Las condiciones ocultas era que ganara sin ser golpeado y por haber logrado tales condiciones obtenía una carta de oro. Mientras miraba la carta de oro pensaría que había estado huyendo porque tenía miedo y había completado las condiciones ocultas sin saberlo, se alegraría mucho y revelaría la carta de oro de inmediato. Pero nuevamente lo dejarían en suspenso y no nos revelarían cuál es la carta. Tenemos un salto de tiempo y volvemos con Sohyun a su aula de clases, el cual estaba mirando el sistema donde que tiempo restante para la pelea con Hyun era de tan solo 8 horas. Estaría desesperado ya que tendría que derrotar al líder de su preparatoria en tan solo 8 horas. Y las cartas que tenía eran el jab, la semilla de recuperación y el tono alto, además de la carta obtenida ayer, y en serio podría ganarle con eso a Go Hyun, quien nunca había perdido una pelea, y mientras recordaba sus antiguas humillaciones diría que tenía que ganar a como de lugar ya que no quería volver a eso. Yakuza le preguntaría si le pasaba algo ya que se veía bastante nervioso. Sohyun solo diría que no era nada y no debía preocuparse por ellos mientras pensaba que también tenía que protegerlo porque él siempre le había ayudado, así que ahora él debía ayudarlo y debía preocuparse por ayudar a sus verdaderos amigos. Pensaría para sí mismo que no le había agradecido de forma correcta y tenía que aprovechar para hacerlo en ese momento. Y con una sonrisa que parece más de una despedida le agradecería por su ayuda de aquella vez. En ese momento Hyun entraría al aula preguntándole a Sohyun qué estaba haciendo, y con una mirada intimidante le diría que se vayan rápido a la cantina.
Este se levantaría con una sonrisa mientras mentalmente se debatía en cómo debería iniciar una pelea con Hayun, acobardándose de varias ideas. Atrás de Hayun habrían una pareja hablando, los cuales estaban muy distraídos en su propio mundo, y el chico haría que su helado chocará con la ropa de Hayun. Y se disculparía, pero se asustaría al ver que era Go Hayun, el cual le daría una fría e intimidante mirada, y de un momento para otro ya lo tendría agarrado del cuello de su camisa mientras la cara del chico estaba roja. Sohyun se pararía frente a ellos con una mirada seria mientras estaba por intervenir, y con toda la poca valentía que le queda le dice a Hayun que lo suelte. Y volvería a decirle que lo suelte, pero ahora con un tono amenazante. Hayun, mirándolo fijamente, diría: Kim So-hyun, ¿sabes lo que estás haciendo? Y So-hyun, con el ceño fruncido, se elevaría el ego y le diría que deje de hablar tanto y vaya por él de una vez. Hayun alzaría su brazo proclamando el nombre Kim So-hyun. Pero contrario a lo que pensaba, le acariciaría la cabeza diciéndole que era muy leal, preguntándole que si estaba enojado porque se había metido con un chico en su clase, y con un tono suave le diría que porque ellos, que son amigos, se pelearían y no debía enojarse así, estúpido, y mientras lo sacaba del aula le diría que vayan a por algo de comer. Tiempo después, en la hora de deportes, unas chicas estarían comentando que hace rato casi hubo una pelea. La otra chica pregunta que quién, a lo que responde que Go Hayun estuvo a punto de pelear con Kim So-hyun. Nuestro prota estaría sentado con una mirada totalmente perdida, preguntándose que cómo terminaron las cosas así, y qué es lo que debería haber, ya que al parecer Hayun sí pensaba de él como un verdadero amigo. Y no importaba qué tan malos sean los rumores sobre él, lo cierto es que ahora él pensaba muy bien de So-hyun. Además, ya no queda mucho tiempo para terminar la misión, y si sigue así eso podría terminar sin que él pudiera hacer algo. Yakuza le preguntaría si pasaba algo, a lo que éste respondería que solo era por Go Hayun. Yakuza preguntaría si Hayun le estaba haciendo bullying y si debería preocuparse porque le pasará lo mismo. Pero en ese momento depresivo aparecería Chaerin, quien con una sonrisa diría que había escuchado los rumores ya que se habían esparcido muy rápido por el colegio. ¿Y qué era lo que pensaba cuando quiso pelearse contra Hayun? Y si en serio crees yo que podría ganarle, So-hyun respondería que no lo sabía y Yakuza comenzaría a retirarse. Chaerin, sentándose a su lado, diría que si acaso se enojó cuando lo miró que intentaba golpear a alguien y era demasiado divertido. So-hyun solo respondería que no era así. Y cambiando el tema, le preguntaría el por qué salía con el grupo de Hayun, recordándole que ella le había ayudado cuando el gordito lo golpeaba, y también le habló sobre la verdad de Hayun y si acaso había hecho todo eso para ayudarle. Y ahora que lo pienso, no le hace bullying a los demás incluso cuando es tan cercana al grupo de Hayun, y al contrario, él pensaba que era realmente una buena persona. Chaerin solo respondería que era cómodo salir con ellos y no debía esperar otro tipo de respuesta especial. So-hyun entendería e intentaría comenzar a decir algo más, pero Chaerin con una mirada seria le diría que no cruce la línea, y se había seguido sobrepasando desde que hablaba con él. So-hyun se disculparía mencionando que había pensado que eran amigos. Pero Chaerin respondería que su hermosura no estaba a su altura. Alguien atrás del prota lo llamaría diciendo angustiado que algo grande había sucedido, y no era el momento para que esté sentado ahí tan tranquilo, a lo que preguntaría que qué pasaba. El chico diría algo pero no pone en diálogo. Esto haría que la cara de So-hyun se ponga pálida inmediatamente. En otro lugar de la escuela podemos ver cómo Yakuza había ido a buscar a Hayun mientras un tipo lo detenía. Y seguía dándole palmadas en la cara llamándolo súbdito de So-hyun, y si acaso creía que porque So-hyun y Hayun eran muy unidos él también podría volverse su amigo, intentaría golpearlo mencionando que su cara no era la de un estudiante normal, pero Hayun lo detendría diciéndoles a todos que se aparten, y poniéndose intimidantemente frente a Yakuza le pregunta el por qué lo había llamado. Y el Yakuza con toda la valentía que tiene le diría que no moleste más a So-hyun. Joder, qué buen amigo es Yakuza, a pesar de ser tan débil se le para enfrente al más duro. Y procedería a decirle que deje de hacerle bullying a So-hyun solo por ser más fuerte, pero Hayun le propinaría un bestial golpe el cual devolvería a Yakuza al siglo pasado.
Y mientras se retorcía en el suelo le diría que Sohyun y él eran verdaderamente amigos, y tomándolo de la cara le informaría que en verdad odiaba a la gente como él, y seguiría golpeándolo diciendo que ni siquiera era una persona, mencionando que en ese mundo hay rangos y él estaba a la par del rango más bajo. Y cambiaría sus palabras diciéndole que en realidad él es quien está molestando a Sohyun, pidiéndole que no se acerque más a Sohyun porque su rango podría caer. Yakuza aún en pie diría que si solo por eso pensaba en Sohyun como un amigo, Sohyun no tenía ningún motivo para pensar en él como su amigo. Y en ese preciso momento llegaría Sohyun conectándole un devastador jab directo en la cara a Hayun, el cual esta vez sí sería afectado por su golpe. Esto dejaría totalmente impactados a los perros de Hayun, pero Hayun estaría ileso pero muy confundido al ver que Sohyun lo había atacado. Y Sohyun con unas emotivas palabras le diría a Yakuza que si no fuera por él no habría podido aguantar su dura vida en el instituto. Un tipo iría al aula de clases informándoles a todos ya había una pelea en el patio trasero de la escuela, mencionando que Kim Sohyun había comenzado a pelear contra Go Hayun. Todos los que se reunieron preguntarían que cómo era posible que Sohyun haya iniciado una pelea con Hayun y si acaso se había vuelto loco. Entre la multitud también estaría Chaerin, quien estaba sorprendida de igual manera por la pelea mientras pensaba en cómo carajos los detendría. Por otro lado, Hayun le preguntaría que si de verdad quería pelear contra él y había pensado que de verdad eran amigos. Pero Sohyun, poniéndose en pose de pelea, diría que el único amigo que tenía en toda la escuela era Yakuza, y aquí por fin nos muestra la carta de oro que había obtenido que le otorgaba fuerza adicional por 5 segundos. Y con unos bebotes le afirmaría que lo derrotaría en 5 segundos. Los que estaban observando se preguntarían si Sohyun estaba mal de la cabeza o algo así. Y los perros de Hayun comenzarían a burlarse de él al querer derrotar a Hayun, quien era un experto del boxeo, y aunque él también sepa algo de boxeo seguía siendo un don nadie frente a Hayun. Sohyun se daría ánimos a sí mismo mencionando que podría hacerlo, y utilizaría primero un jab directo al rostro. Chaerin y Yakuza estarían tensos observando la batalla, pero Hayun, quien había esquivado su golpe, le recordaría que los 5 segundos ya habían pasado. Todos los espectadores pensarían que era genial, y al ver cómo Sohyun golpeaba y Hayun esquivaba pensaría que era una verdadera pelea de boxeo, y desde cuando Sohyun era tan bueno en el boxeo, y Go Hayun simplemente podía limitarse a esquivar cada uno de sus golpes. Y si eso seguía así no significaba que Sohyun iba a ganar. El gordito pensaría que era extraño y cuando se enfrentó con él solamente sabía usar el jab, y antes de que Sohyun volviera a usarlo Hayun le conectaría un golpe directo al estómago, haciendo que Sohyun quedara sin aire, y mientras lo miraba desde arriba diría que al parecer solo sabía hacer eso. Pero Sohyun seguiría levantándose con esfuerzo diciendo que solo necesitaba 5 segundos para ganar. Pero Hayun, propinándole una bofetada, decía que había pensado que era mejor. Y si acaso era en serio que intentaba ganarle solamente con el jab. Volvemos a la noche anterior donde Sohyun estaba en su cama preguntándose si podría ganarle solo con el jab a Hayun, y su jab se había vuelto más fuerte, pero esa no podía ser su arma definitiva para ganar. Y la carta que había obtenido antes, fuerza adicional, era buena, pero hubiera preferido un placaje o una habilidad de Jiu-Jitsu porque para utilizar esa habilidad de fuerza necesitaba que Hayun bajara su guardia a lo mínimo posible. Además el tiempo de uso solo era de 5 segundos y si acaso en serio podría ganarle en tan poco tiempo, pero no tenía otra opción. Volviendo a la pelea, Sohyun comenzaría a correr directamente hacia Hayun sin defensa alguna, pero este le conectaría un golpe directo mientras le preguntaba qué estaba intentando hacer. El gordito comenzaría a reír mientras diría que un placaje era inútil contra Hayun, quien es boxeador. Además había mucha diferencia de peso por lo que no había manera de que un placaje funcione. Sohyun, mientras seguía aferrado a los 5 segundos, mencionaría que aún no era momento de usar la carta de fuerza adicional y gritaría 5 segundos usando la carta de tono alto. Pero Hayun con mucha facilidad lo estamparía en el suelo confundido por sus acciones, pero Sohyun volvería a levantarse y correría nuevamente hacia Hayun.
Este Beon parece masoquista porque de nuevo lo despiertan de un golpe. Y continuando su ataque, Hayun le preguntaría por sus intenciones, hasta que finalmente Sohyun podría abrazar a Hayun y con una débil voz diría 5 segundos. Y mientras comía la semilla de recuperación habría llegado el momento que había estado esperando. Este acto haría enfurecer aún más a Hayun, quien lo miraría sombríamente. Los perros de Hayun correrían para detenerlo, ya que cuando éste insultaba significaba que estaba verdaderamente enojado. Y mientras lo miraba realmente furioso le diría que ahora verdaderamente lo mandaría con San Pedro, pero al intentar quitárselo de encima no podría moverlo ni un centímetro. Sohyun activaría la carta de fuerza adicional, por lo que sería mucho más fuerte, y aquí por fin nos explican la carta, la cual aumentaba 100 kilogramos el peso durante 5 segundos y su uso era de una vez al día, y Sohyun, quien había empezado a brillar, sostendría con todas sus fuerzas a Hayun, mencionando que su rango de fuerza actual era de 156 kilogramos. Por un momento todos quedarían perplejos ante lo que estaban viendo sus ojos, y este sería Sohyun, quien había levantado por completo al monstruo de Hayun mientras la cuenta regresiva comenzaba, y lo estamparía directamente contra el duro suelo con una fuerza de 156 kilos, y esto por fin afectaría verdaderamente a Hayun, y cuando el contador estaba en 3 Sohyun comenzaría a quitarse su buzo, y acto seguido cruzaría las tiras de su camisa, y le estamparía un tremendo golpe de 156 kilos más su mejorado jab, haciendo que Hayun escupiera líquido rojo debido a la magnitud que tal ataque, y Sohyun comenzaría una ráfaga de golpes con la misma potencia. Y mientras Hayun solo podía recibirlo, se preguntaría qué tipo de golpes tan descomunales eran esos. Pero la habilidad de Sohyun terminaría mientras Hayun apenas si podía hablar, y luego de que Sohyun cayera a su lado completamente exhausto, Hayun aceptaría que había sido derrotado, así completando la misión principal. Esto dejaría en shock a todos los que estaban observando. Chaerin estaría incrédula y Yakuza tendría una gran sonrisa en su rostro. Acto seguido el sistema le preguntaría si quería tomar la recompensa. A lo que Sohyun con todas sus fuerzas gritarían que tomaría la recompensa.